Esta mañana estaba procrastinando en mi teléfono en una de mis aplicaciones favoritas, Instagram, y me di con la sorpresa que todo lo que veía ahí era perfección y que la mayoría del tiempo que pasaba en esa aplicación era para comparar mi vida con la de la persona que estaba al otro lado de la pantalla. Y la verdad es que para eso usamos hoy en día las redes sociales, para escapar de la realidad y sentirnos mal. Si estás viendo este video es porque probablemente en algún punto en tu vida has pensado quisiera tener la vida de esa persona porque él o porque ella sí y yo no, pero todos tenemos que entender que lo que vemos en redes sociales es simplemente el resultado final de un trabajo previo que hubo. Y eso es exactamente lo que quiero hablar en este video para poder trazar una línea entre la realidad y lo que vemos en las plataformas. Para comenzar, me declaro culpable. Todos queremos vernos bien en redes sociales. No creo que nadie se levante y diga, hoy voy a subir la peor foto y lo voy a hacer por el resto de mi vida para que todos vean lo mal que me veo en las mañanas. Hello, esa no es la realidad. La realidad es que todos queremos mostrar nuestra mejor cara, nuestro mejor cabello, nuestro mejor momento, porque de alguna forma queremos simplemente esparcir positivismo. Al menos eso es lo que yo intento hacer con mis redes sociales, y cada vez que tenemos algo negativo en nuestra vida se multiplica por 1000 porque ya no estamos acostumbrados a tener esa perspectiva de una vida normal, sino una vida perfecta. ¿Cuál es el problema de todo esto? Número 1, los estándares de belleza irreales. Y se puede ver que hubieron ciertas tendencias a lo largo de todos estos años, desde ser muy delgada a ser voluptuosa y luego ser un poco más rellenita, y eso sigue cambiando y la gente se sigue adaptando a esto, lo cual es totalmente común. El problema es que las redes sociales exageran estos estándares de belleza y nos muestran cosas que son inalcanzables. Entonces, a veces estás viendo una foto de una chica o un chico y dices, por Dios, ¿cómo puede tener la cintura tan pequeña? ¿O cómo puede tener los pectorales tan marcados? Ahora, para eso estoy yo aquí, para darles la perspectiva del influencer y contarles por qué nunca nos vamos a ver o sentir como un influencer. Y tengo que recalcar, odio esa palabra, prefiero que me digan creadora de contenido, pero bueno, es la palabra popular, así que vamos a usarla. Poniéndome en la situación del influencer, en la situación de what the chic. Como les mencioné antes, todos queremos vernos bien en fotos, ya seas creador de contenido o ya seas una persona común y corriente. Entonces siempre vas a hacer todo lo posible para verte bien enfrente de una cámara, ya sea con ropa, maquillaje, editando, pero sí es importante reconocer que a veces las personas no se ven como se ven en redes sociales, y eso puede llegar a volverse muy tóxico si es que uno abusa de ese poder. Pero bueno, vámonos con el problema número 2, y eso es el impacto que tiene nuestra salud mental. Yo realmente en un punto me llegué a sentir mal conmigo misma, a pesar de que muchos de ustedes dicen, ay Katy, eres tan perfecta, te ves tan bien, tu vida es espectacular, vives de vacaciones, y la verdad es que no es así. Eso es lo que ustedes ven porque es el resultado final de todo el trabajo que hago para poder compartir algo con ustedes. Es cierto que a veces pongo cosas cuando estoy teniendo un mal día o cuando tal vez no me veo muy bien, yo estoy en fachas, porque realmente me gusta mostrar ese lado real. Pero la mayoría de las veces mi trabajo está muy curado, está cuidado, es muy estético, porque yo lo veo como una forma de expresar arte, de expresar como un look bonito en un lugar bonito. Pero eso puede tener a veces un impacto negativo en algunas personas si es que esa persona se llega a envolver mucho en ese espiral asesino. Yo le digo espiral asesino porque te asesina el alma. Entonces yo también me llevo a sentir mal cuando veo videos de otras chicas o de otras personas haciendo cosas, porque es natural compararse, es natural pensar, oh, ¿cómo hace para ser así? O ¿cómo hace para tener eso? ¿Y por qué yo no puedo? Pero ahí tenemos que usar nuestro lado racional y entender que no todo lo que vemos es real. Tal vez estaba grabando eso sonriendo, pero apagó la cámara y se puso a llorar, lo que me ha pasado a mí 1.000.000 de veces. Es un lugar fan. También es un lugar súper increíble para hacer shopping porque hay muchísimas... Come on, I know it's cool, but you distract me.
O tal vez se editó de alguna forma o hizo alguna pose para verse tan increíble en esa foto, pero tal vez en la vida real no se ve tan perfecta, y eso es normal porque nadie es perfecto. Y creo que me estoy poniendo un poco gritona en esta parte, pero es que me emociono y se me sube la voz, así que si estás usando audífonos, mil disculpas. Y bueno, vamos con el problema número 3. Y es que dejamos de apreciar lo bueno que hay en nuestra vida porque estamos muy ocupados pensando en lo que tienen otras personas. Y por eso yo les sigo repitiendo en casi todos estos videos: escriban, piensen en las cosas por las que están agradecidos, porque uno deja de lado las cosas que a uno lo puede hacer feliz, como qué afortunada soy de tener comida en mi refrigerador, porque número 1, hay mucha gente que no tiene comida para comer en el día a día. Y número 2, me puedo dar el lujo de levantarme en la mañana y coger algo en el refrigerador para comer sin la necesidad de ir al supermercado. Entonces son cosas tan chiquititas que cuando las comparas con cosas materiales o cosas tan maravillosas como las que ves en redes sociales, se hacen así de insignificantes. Ahora, yo no puedo hablar por todos los creadores de contenido que existen porque todos tienen diferentes técnicas, todos hacen diferentes cosas, muestran diferente contenido, pero sí puedo contarles mi lado, mostrarles como el behind the scenes de lo que yo hago. Así que les voy a mostrar cuál es mi paso a paso para poder llegar a tener fotos o verme de cierta manera en cámara o en el celular cuando posteo algo en redes sociales. Número 1, la iluminación es tan importante. Por ejemplo, en este momento tengo solo una luz porque, bueno, estoy viajando, moviéndome de un lugar a otro, pero si tuviera un estudio tendría muchas más luces para poder hacer que mi rostro se vea más limpio, para que mi mandíbula se vea más perfilada o para que mis ojos se vean más brillantes, porque si hay más sombras, tu cara se ve como más como... Entonces, cuando tienes una buena luz, ayuda a que todo se vea más uniforme. Para comenzar, les voy a mostrar cómo me veo totalmente sin maquillaje. Tengo como manchitas, tengo granitos, tengo una cicatriz en el labio. Granito, granito, vasitos reventados. Miren mi nariz, tengo espinillas. Y pues no soy perfecta, pero cuando tengo una buena luz, todo esto y con un poco de maquillaje se ve como perfección. Entonces quiero que vean mi rostro así. Y ahora voy a prender la luz. Y con la luz, la piel se ve más pareja porque la luz está emparejando todas las sombras, todos los hundiditos que tengo en el rostro, cualquier relieve. Y sí, ya ven, cosas tan pequeñitas como estas de aquí hacen que la piel en cámara se vea mucho mejor de lo que es. Y esta de aquí vendría a ser la luz que hace que nos veamos terrible. Ejemplo, abdomen. Miren cómo todas las sombras marcan como cosas en mi abdomen. Sobre todo cuando hago así, se ve súper mal. Y por ejemplo aquí en las piernas, si muestro así, probablemente se me va a ver celulitis. Porque la tengo, pero sé el tipo de luz que tengo que usar para que no se vea. Entonces, esta luz de aquí es muchísimo mejor, no solo para el rostro, sino también para el cuerpo, porque tengo una fuente directa, pero a los lados no tengo luz, entonces automáticamente crea sombras. Sobre todo aquí se puede notar que está más oscuro y acá más claro, entonces eso me hace más tridimensional, no me hace tan plana como usualmente nos vemos en fotos y videos. Por eso nos vemos un poco más anchos de lo que nos vemos en la vida real. Entonces es como un juego de posición de cuerpo y en qué parte la luz toca mejor, en qué parte las sombras tienen un mejor efecto para contornear más el cuerpo. Y sí, pues así es como tomo mis fotos y aprovecho de la luz para marcar ciertas áreas del cuerpo. Lo siguiente que hago es demasiado clave y es la pose en la que te paras frente a una cámara. Hay personas que creen que en fotos soy súper alta, pero es porque pongo la cámara desde abajo y porque en casi todas las fotos estoy sola, entonces no hay con quién compararme en la misma foto. Solo que yo conozco todo y lo hago todo para poder verme más estilizada. Por ejemplo, si quiero verme más curvilínea, porque así soy yo realmente, aquí estoy de puntitas, es como que una gran diferencia porque me ayuda a sacar esta parte de aquí, pero también hay otras cosas que puedes hacer para incrementar esas curvas en tu cuerpo y es como poner una pierna adelante cruzada. Y si estoy en puntitas, wow, muchísimo más. Y básicamente cada vez que tomo fotos donde quiero resaltar esta curva de aquí, les juro que me rompo la espalda para
poder verme así. Entonces a veces es como, hay gente que dice, wow, ¿qué te hiciste? ¿Qué te pusiste? Y es como, no, es la pose. Si tomas desde abajo, te ves automáticamente más delgada y todo se ve como más voluptuoso. Si yo subo mi cámara un poquito desde abajo, miren lo inmensas que se ven. O sea, cuando hago esto de sacar la cola, se ven gigantes. Ojalá que nadie me esté mirando por la ventana hacer esto. Y lo mismo para tomas de cuerpo entero. Si estoy desde abajo, me veo mucho más estilizada. Se ve mucho mejor en general y me hace ver más alta. Te ves como más delgada. Luego, las mágicas poses sentadas. Así es como podría sentarme en algún momento y es normal. Tienes rollos, tienes piel, pero cuando estamos tomando fotos siempre estoy incómoda, siempre estoy con la cola afuera, con el abdomen metido, sin aplastar mucho las piernas y los hombros hacia atrás, y tal vez no tanto de perfil, aunque sí podría funcionar, pero 3/4 siempre ayuda un poco más, entonces así te ves muchísimo mejor. Pero si vamos a las piernas y están todas aplastadas, obviamente se va a ver mal, sobre todo si haces cosas así y no tienes buena luz. Probablemente aquí se ve celulitis. Entonces la idea es no aplastarla, sino que estar un poquito así en el aire, tal vez abrir una pierna o estirarla, típica pose y luego con esta cubrirte aquí. O sea, hay muchas formas de poder buscar tu mejor ángulo y la idea es que pruebes que te funciona más. Entonces, sí, soy una mujer con muchas cosas que trato de disimular, corregir, de cubrir, y no tiene nada de malo porque quiero mostrar mi mejor versión. Y si por ahí se me ve algo, tampoco es el fin del mundo. O sea, a veces me dicen se te vio el pezón o tienes un dedo raro y es como, ¿y? O sea, ¿cuál es el problema? Eso no me hace una peor persona. A veces tengo un súper grano y me los borro en la edición si es que es algo muy dramático. Y en fotos sí se puede llegar a un nivel muy cercano a esa perfección, pero trato de que sea mínimo porque tampoco quiero engañarme a mí misma mostrando una versión que no soy en la vida real. Otra cosa que yo hago muchísimo es que tomo miles de fotos y de esas 1000 fotos elijo una. Entonces si te tomas un par de fotos y no sales bien y dices, ay, ¿por qué no puedo verme como la what the chic? No, es porque pasé tal vez 1 hora en el mismo lugar y toma la foto y arréglate el pelo y saca más y mete. Trato de encontrar esa toma en específica donde me veo como me quiero ver. Entonces es un juego de todas las cosas que he mencionado antes para poder encontrar esa toma perfecta, y para lograrlo hay mucho trabajo y eso es lo que ustedes no ven. Y bueno, la idea de esto no es generar hate a los creadores de contenido porque es mi trabajo, me siento muy afortunada de lo que hago y quiero usarlo más que nunca para poder esparcir un buen mensaje, y por ese mismo motivo estoy hablando de este tema, porque quiero que sepan que todos queremos vernos bien en redes sociales, pero como espectadores no podemos creernos y comernos absolutamente todo lo que vemos. Está bien mirar, está bien inspirarte, está bien anhelar algo, pero está mal compararnos y creer que la perfección absoluta existe, porque no es así. Yo ya me expuse, les mostré mis defectos, las cosas que me hacen vulnerable, y la verdad es que eso al final del día es bonito porque nos hace únicos, y con nuestros rollitos o con la celulitis, con el granito, con lo que sea que tengas, eso es lo que te da identidad a ti, y lo importante es que mantengas tu enfoque en eso mientras puedas sentirte libre de admirar la belleza o el éxito de otras personas. Así que espero que este video los motive a poder, sí, sentirse libres y cómodos mostrando sus mejores facetas o mostrando sus logros, pero al mismo tiempo ojalá los ayude a ser un poco más reflexivos al momento de ver contenido y pensar, ¿por qué ella es así o él es así y yo no? Creo que eso es algo que nos hace daño a todos y no nos lleva a ningún lado realmente. Este tipo de videos me está gustando muchísimo y como les dije, no me estoy sentando aquí para hacer cualquier tipo de video, lo hago cuando encuentro algo que realmente me parece importante y que me apasiona, aunque ustedes me piden mucho. Así que si quieren ver más de este tipo de contenido, no se olviden de regalarme una manito arriba, de suscribirse, y si tienen algún request, déjenlo en los comentarios de este video. Gracias por quedarse hasta aquí y ya nos vemos en el próximo video. Bye.